6 de Vayikra, Parashat Vayera. Tomo solamente unas palabras de allí para hacer este estudio, este análisis. Adonai esté con ustedes. Adonai Mujer. Adonai Mora. Bendito Rey Todopoderoso, que nos has dado tu Torah y la bendición de poder leerla, de poder meditarla, de poder estudiarla. Que tú hables a nuestra vida en esta hora. Trae bendición, discernimiento, entendimiento. Que tu nombre sea exaltado, Abba, en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Bien, estamos en este día, el Shabbat, ya cerca de pues el tiempo para Pesaj. Déjenme desconectar aquí, pues está muy caliente. Ya no apago, déjenme apagarlo. Listo, no queremos que se lo descomponga el proyector. Ok, esta porción no la voy a tocar, no voy a hablar sobre Vayera, sino solamente unas frases para retomar todo lo que hemos estudiado en las anteriores. Dice así, a partir del verso 2 de esta porción Vayera. La línea primera dice: habló Elohim a Moshe y le dijo a él: yo soy Adonai. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob por el Shaddai, pero mi nombre Adonai no me he dado a conocer a ellos. Adonai es la pronunciación tradicional que se sustituye a la pronunciación del tetragramatón. Esto lo sabemos, ¿verdad? O el nombre del Eterno, que no se pronuncia como aparece escrito. Y también establecí yo mi pacto con ellos para darles a ellos la tierra de Canaán, la tierra de sus extranjerías, donde ellos peregrinaron en ella. Y también yo he oído el quejido de los hijos de Israel, ya que los egipcios los esclavizan a ellos, y he recordado mi pacto hasta allí. Esta porción nos habla de algo que es mucho muy importante. Y vamos a ir tomando esos 10 puntos que sería bueno escribirlos por varias razones. Una, porque ustedes van a entender su letra. La mía está muy complicado que la entiendan. Les voy a sacar una foto, después van a estar diciendo: ¿y aquí qué dice? Cada quien entiende su letra, ¿no? Ok. Ya después la vamos a escribir con cuidadito y la vamos a poner ahí en el Facebook. Ok. Dice aquí 2 veces: me aparecí, le di a conocer a Abraham, Isaac, Jacob, por el nombre de Shaddai. ¿Sí? Pero no me había dado a conocer como Adonai. Es como un poquito como si fuera un juego de palabras, porque ¿cómo se dio a conocer Adonai, el Eterno, Yod-Hei Vav-Hei, a Abraham? Solamente leemos que él escuchó. Escuchó afuera o escuchó adentro, no importa, él escuchó en su alma y en su espíritu. Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja tu casa, deja todo atrás, al lugar que yo te diré. Me aparecía Isaac, me aparecía Jacob. Y después vuelve a aparecerse en algún sentido como ese libertador, pues estaban esclavos en Egipto, ¿cierto? Se apareció en una zarza a Moshe y le habló. Le dijo: yo soy el Elohim de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Así es que lo que sigue es que escogí a ti para esa tarea, que es sacar a mi pueblo, porque he escuchado su clamor y su quejido, y es tiempo de sacarlos de allí. Todo tiene su tiempo, y llegó el tiempo
de sacar a los que fueron solo unas cuantas personas, 70 almas, y después salieron cerca de 2 millones de personas. Había que esperar un tiempo para que se formara de un hombre, de 3 patriarcas, de un padre con 12 hijos, se formara una nación. Había que esperar. Muchas veces los tiempos del Eterno se nos hace difícil, complicado estar allí y poder observar, mirar, alcanzar a medir sus propósitos, sus proyectos. Es muy difícil para el ser humano, pero Él tiene su plan perfecto. Así es que Él esperó y esperó y esperó hasta que los tiempos se dieron y fue el tiempo adecuado para rescatar a su pueblo. Dice que se acordó de su pacto, y no es que se le hubiera olvidado nunca, ¿no? Sino que lo trajo a la memoria, a la mente. Era el momento, por eso lo trajo al presente para decir, ya es tiempo, ya es tiempo. Y muchos nos preguntamos, pero tuvo que pasar que murieran hebreos por los duros trabajos. Tuvo que pasar que murieran bebés cuando se dio el decreto de muerte a los primogénitos. Es difícil, ¿no? Asimilar eso. Muy difícil. Pero al mismo tiempo, el Eterno ve mucho más allá que nosotros. Él veía un pueblo y una nación. No es que no viera individuos, pero estaba esperando ese tiempo especial. Había que pasar por dolor y sufrimiento el pueblo para clamar con todo su corazón y con toda su alma. Eso nos ha pasado a nosotros, si podemos decir. Yo creo que sí. A nosotros nos ha sucedido que cuando sentimos la apertura de las dificultades es cuando más fácilmente doblamos rodillas, ¿no es cierto? Es cierto. Entonces el Eterno estuvo mirando y midiendo todo esto en su pueblo hasta que dijo, ya es tiempo, ha llegado el tiempo. Y todo sufrimiento que le fue causado a su pueblo le fue cobrado a Egipto y le ha sido cobrado al resto de las naciones que ha herido, lastimado y dañado a su pueblo. Les ha costado, porque Adonai no metió a esas familias allí, a Egipto, para que las lastimaran, ¿verdad que no? No las envió allí para que las maltrataran y las esclavizaran, no, Él no los mandó allí para eso. Pero ese faraón se tomó esa atribución, ya están aquí, y los esclavizó. Así ha sucedido toda la historia. Y siempre el Eterno se las ha cobrado a los que han lastimado a su pueblo. Y así seguirá hasta el final, porque Él está mirando al futuro, siempre. Nosotros muchas veces nos quedamos mirando al pasado y a veces nos quedamos mirando demasiado al presente. Y se nos olvida muchas veces seguir mirando hacia el futuro, seguir mirando hacia adelante, para poder avanzar, para poder crecer. Pues Él no se olvidó de su pueblo, ni se ha olvidado, ni se olvidará de su pueblo amado. Él es fiel. ¿Están de acuerdo? Totalmente fiel. Bien, pues vamos ahí entonces. Vamos a anotar 10 cosas que al estar orando por el tema, siento que el Eterno me lo dio.
Después de haber completado las porciones hasta el inicio de Vaikra, la semana pasada, llegamos a un punto en el que hemos comprendido y aprendido todo lo concerniente a, y voy a ir a esos 10 puntos. Yo creo que no solo porque vimos desde Bereshit hasta hoy, en este año, sino por los años anteriores, hemos aprendido mucho. Y si aparte nos hemos dado a la lectura diaria, pues hemos aprendido más. Y en el estudio y en la explicación, y cuando clamamos al Eterno que nos dé entendimiento, pues hemos entendido muchas cosas. Así es que aquí estamos en ese punto interesante, que después de todas esas porciones y lecturas que hemos llevado por todo ese tiempo, entonces hemos llegado a un punto en el que hemos comprendido y aprendido todo lo que concierne a, punto número 1, la preocupación del Eterno por la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el primer punto. Lo hemos aprendido, lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero creo que también ya lo hemos comprendido. Hemos llegado a un punto de comprender esta parte importante, la preocupación del Eterno por la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es interesante, ¿no? Porque a Abraham se le dio una promesa y al Eterno nunca se le dio. Estuvo preocupado y estuvo ocupado para que se llevara a cabo su plan perfecto. Hablamos de Abraham, que es un super personaje, ¿no es cierto? ¿Quién se puede comparar con Abraham? Estamos lejos, ¿verdad que sí? Pero de alguna manera todos que hemos venido a su palabra, a su Torah, a su pacto, ya tenemos un nombre, y que esto sea claro para todos, ya tenemos un nombre en los cielos. Ese nombre ya está allá, entre nosotros. No así como nos llamamos, aunque Él nos conoce así como nos llamamos, pero Él tiene un nombre nuevo para nosotros. Ya hay memoria en los cielos de nosotros. Pero aquí estamos con Abraham, el iniciador de la nación de Israel. A él se le dieron esas promesas. Y entonces el Eterno estuvo ocupado, y a veces preocupado es una frase muy mortal, ¿verdad? Muy humana. Yo creo que no se preocupa. Y si se preocupa, no creo que se preocupe tanto. Pero es una frase que entendemos nosotros. Si nosotros nos preocupamos y nos ocupamos por nuestros hijos, imagínense Él. Mucho más ocupación, preocupación, cuidado, pensamientos acerca de su pueblo, acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Punto número 2. Hemos llegado a un punto en el que hemos comprendido y aprendido acerca de, número 2, el cuidado y la paciencia que tuvo el Eterno hasta que se multiplicaran, a pesar de los duros trabajos y el maltrato que sufrieron en Egipto. Tuvo cuidado y tuvo paciencia. Seguramente también tuvo momentos de dolor cuando los hebreos fueron maltratados de una manera muy fuerte. Seguramente también le dolía, pero era necesario que Israel creciera. Era necesario que Israel se multiplicara. Así es que había que pasar por ese proceso. ¿A qué padre y madre de familia le gusta o ve como si nada cuando su pequeño que apenas empieza a caminar se cae y se raspa la nariz de vez en cuando? No decimos, es normal, ¿verdad que no? O se raspa las rodillas, la bebita que apenas va caminando, decimos, eso es normal, así va a ser la vida. No, nos duele.
sentimos feo, pues, cuando algo pasa con nuestros pequeñitos. Pues, ¿cuánto más el Eterno, nuestro Elohim, estaba con ese dolor por lo que sufría el pueblo hebreo en Egipto? Seguramente le dolía mucho, pero aún faltaba un poco, como diciendo quizás él: soporten, esfuércense, falta muy poco, yo iré a sacarlos de allí. El padre y la madre, el joven que sufría, pues era muy difícil comprenderlo. Pero recordemos también que el Eterno nos ve a todo su pueblo como a uno, a todo Israel como si fuéramos una sola persona. Nos ve como a uno. Así es que había que pasar por eso. Tuvieron que haber dolor, dificultad, lágrimas. Pero se llegó el momento y el Eterno dijo: ya es tiempo para sacar a mi pueblo de allí. Número 3. Hemos llegado a un punto de comprensión y de entendimiento acerca de la manifestación de su poder para sacarlos de la cautividad, arrebatándolos del opresor y trayendo juicio al faraón y a su pueblo. Como decía esa lectura, habló Elohim a Moshe y le dijo: yo soy Adonai, yo me parecía a Abraham, a Isaac y a Jacob por el Shaddai, pero por mi nombre Adonai no me había dado a conocer. La manifestación de su poder para sacarlos de allí. La manifestación de su poderío, número 4, y mostrarse a su pueblo en su esplendor y majestad en el Sinaí. Me había dado a conocer en un nombre, pero no me había dado a conocer como el amo de todo. Primero el que suple para sacarlos, el que suple para que sean libres, el que suple para que no salgan sin nada. Salieron como sale un ejército vencedor con un botín. Salieron con oro, con plata, con vestidos, con hilos, con ganancia, como si hubieran peleado y como si hubieran ganado una guerra. Él se mostró como el que todo lo suple, pero después Él se muestra como el amo, el poderoso, el amo de todo. ¿Y qué es lo que sucede? Hubo relámpagos, hubo truenos, hubo terremotos, y el monte humeaba y se cimbraba, y el pueblo tuvo un terror enorme. Tanto que dijeron: Moshe, ve tú, que te hable a ti, y tú nos hablas a nosotros, porque esto es terrible, el lugar espantoso es este monte. Él se mostró primeramente como el que suple, el que da, el que ayuda, pero se va manifestando y mostrando como el amo de todo. Echó los carros del faraón al mar y los ahogó a todos allí. Abrió el mar de juncos. Estuvo como una columna de fuego que les dio calor, pero también que mantuvo a sus enemigos a raya. Y una nube que los protegía del sol. Él se dio a conocer de esas dos maneras poderosísimas. Manifestó su grande poderío en esplendor y en majestad en el Sinaí. Número 5. Hemos llegado a la comprensión del entendimiento de que Él tuvo una molestia y un rechazo
al hecho de que hicieron un becerro, una imagen que supuestamente representaba al Eterno, algo que quedó prohibido y queda prohibido para cada hebreo y cada creyente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está prohibido hacer, tener, formar o lo que sea, comprar, negociar imágenes de lo que esté en el cielo o en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Porque ¿qué figura le vamos a componer al Eterno? ¿Acaso tiene alguna figura? Moisés dijo, déjame mirarte. Y el Eterno le dijo, no se puede. Si acaso te mostraré mis espaldas cuando pase. A Moisés, quien se dice que habló cara a cara, pero cara a cara obviamente no vio su rostro. Cara a cara quiere decir sin que nadie estorbe, directo. Pero él no vio ninguna imagen. Así es que este punto es claro y hemos llegado a la comprensión, ¿verdad?, de que no podemos para nada hacernos de algún tipo de imagen que represente a la divinidad, a ninguna divinidad, está prohibido. Hemos llegado a la comprensión plena. Muy bien. Su molestia y rechazo al hecho de que hicieron un becerro de oro, una imagen que supuestamente representaba al Eterno y que es prohibido. Número 6. Hemos llegado al entendimiento también que Él les dio otra oportunidad. Le dijo a Moisés, apártate Moisés porque los voy a destruir a todos. ¿Se acuerdan? A todos, apártate. Te voy a dar otro pueblo. Hay muchos alrededor del planeta. Apártate porque los voy a destruir a todos. Y Él intercedió por ese pueblo. Y entonces el Eterno les dio otra oportunidad. Por eso cada año se llevaba a cabo un sacrificio por causa del pecado del becerro de oro. En el tabernáculo, en el Mizcán y luego en el templo. Cada año. Era ese recuerdo, ese mal recuerdo, y en ese perdónanos porque hicimos algo incorrecto. Les dio una segunda oportunidad. Allí donde fueron quebradas las tablas de la ley por causa de la idolatría y por causa de esos excesos pecaminosos, allí mismo se les dio una segunda oportunidad. No se llevó a cabo el matrimonio porque rompió el pacto de Israel y quedó pendiente. Seguimos ahí en el 6, darles la otra oportunidad, entregando sus leyes y estatutos, a fin de que se convirtieran en una nación especial, que le reconociera, le adorara, aún sin verle. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Felices aquellos que no tienen que ver y tocar para creer que hay un creador y un sustentador de todo. ¿Ya terminaron de escribir? A fin de que se convirtieran en una nación especial, que le reconociera, le adorara, sin verle, sino solo sabiendo que Él existe. Vieron sus portentos. ¿Cómo decir? ¿Y dónde está? Si vieron todos sus portentos, todas las cosas que hizo en Egipto, vieron cuando se abrió el mar, vieron todo su poderío, estuvieron presentes cuando humeaba el Sinaí. No necesitaban ver, ellos sabían que estaba allí.
Había un temor terrible, reverente e impactante. No era necesario decir, ¿y dónde estás? Ellos ya sabían que estaba allí. Cuando hundió a sus enemigos, no era necesario verlo. Ellos sabían que Él estaba allí y los libertó. Número 7. En el 6 les dio otra oportunidad. En el 7, las maneras y las formas de culto, los sacrificios de animales, las ofrendas de grano, de vino, de aceite. Les dio la manera y la forma de darle culto a Él. Ellos habían visto las formas de Egipto, ¿verdad? Ellos estuvieron ahí muchos años y vieron todas las maneras y las formas de culto que tenía Egipto. Pero cuando los saca de ahí el Eterno dice, no hagan como hacen las naciones. Y les dio entonces sus leyes, sus estatutos, la manera y la forma de darle culto al Creador de todo. Él no le había informado a nadie cómo darle culto. Quizás solo a Adán. Y Adán les dijo a sus hijos, porque hicieron sacrificios, ¿verdad que sí? Los hijos de Adán. Pero después de eso, hubo una descomposición de la humanidad que llegó al punto del diluvio. Estaba descompuesta la humanidad. ¿Y qué hizo Noah cuando salió del arca? Hizo un sacrificio. Él tenía algún conocimiento, pero en Sinaí les dio el código completo, el libro completo. Esas son todas las instrucciones, pueblo mío. Aquí están todas. Y quiero que haya una tribu que ellos se van a encargar solamente del culto. Ellos harán una parte y ustedes harán la suya. Ellos reciben lo que ustedes traigan, ustedes sabrán que deben de traer de acuerdo a lo que se necesite para acercarse a mí. Porque habrá cosas que les van a estorbar. En términos genéricos decimos, es que el pecado estorba, es un bloqueo entre Dios y nosotros, ¿no? Pero cuando leemos las instrucciones, wow, hay muchas cosas que nos ponen un bloqueo para acercarnos al Eterno. Hay muchas cosas que nosotros mismos las ponemos ahí enfrente y no podemos acercarnos al Todopoderoso. Y ahí se especifican todas aquellas cosas que lo vimos en semanas anteriores. Si un hombre hiciere esto, entonces hará, y entonces llevará una ofrenda. Y si un hombre robare, tendrá que restituirlo y tendrá que pagar el doble, y luego tendrá que ir y llevar un sacrificio de paz. Todo el orden cumplido. Para que no haya duda de que, bueno, yo ya le pedí perdón a Dios y ya. Pero es que realmente no es así. Había instrucciones precisas, muy específicas, de cómo darle culto al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac, al Elohim de Jacob. Hemos llegado a ese punto, hemos entendido cómo nos podemos acercar. Ya lo entendimos en el sentido histórico, cuando había un Mishkan y había sacerdotes, levitas, y había sacrificios de animales. Ya lo entendimos aquí, era necesario. Ahora que ha venido el Mashiach, quien es Él mismo, el Cordero, que fue inmolado para perdón de pecados, eso es verdad, y que quitó esa separación que había. Pero ¿cómo nos acercamos a Él? Hay maneras también. O simplemente ya estamos ahí, abrazados de Él. No tanto, ¿verdad? No tanto. Porque seguimos a veces cometiendo ciertos errores que nos dejan un poquito alejados. Y tenemos que restaurar todo eso. Tenemos que acercarnos nuevamente.
Nunca se va a quitar el hecho de arrepentirnos o hacer retorno, teshuvá, dejar lo que está mal para podernos acercar a Él. Y entonces ofrecer una ofrenda de shalom, que es lo que no fue quitado jamás. Eso ha continuado, porque si no, no podríamos tener acercamiento con Él. No sería posible. Tiene que haber todavía. Por eso Él permite que su pueblo se siga reuniendo y se construyen sinagogas alrededor del mundo, donde el pueblo hebreo se reúne para darle culto a Adonai, para juntarse como pueblo, para adorar juntos y para poder ofrecerle allí cánticos, alabanzas, danzas, sí, pero también esas ofrendas. Le llamamos ofrenda porque es más sencillo entenderlo, para tener ese acercamiento y esa comunión. No es que tengamos que pagarle para que se acerque a nosotros, sino más bien es que nosotros entendemos que no podemos alejarnos de Él, no podemos dejar las cosas a medias. Tenemos que ir a un pequeño esfuerzo. Cuando dice, cuando tú vengas a ofrecer tu ofrenda en el altar y te acuerdas, eso es el Brit Hadashah, ¿verdad? Está haciendo referencia también al tiempo antiguo de los sacrificios, pero también al tiempo moderno. Si te acuerdas ahí que tienes un pleito con tu hermano, deja tu ofrenda ahí pendiente y ve, reconcíliate, después traes tu ofrenda. Se habla de una ofrenda, porque al Creador le ofrecemos cosas que Él no necesita, ciertamente. Él necesita tus canciones para los pies, ¿no, verdad? Necesita nuestras palabras bonitas para sentirse bien, ¿no? Necesita nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestras cosas materiales, ¿no? No, porque si lo vemos desde más alto, Él no necesita nada, porque Él es el dueño de todo. ¿Qué le podemos ofrecer a Él? No hay nada, nada. Pero Él va estableciendo ciertas cosas chiquitas para que nos quede en la mente y en el alma, que puede haber una manera de seguirnos acercando a Él. Sí, gracias a que Él nos dejó esas cosas, esas maneras, esas formas para acercarnos. Número 8. Les entregó, y lo hemos entendido perfectamente, y aquí es donde podemos seguir creciendo en este entendimiento, un código de leyes de culto, leyes civiles, leyes éticas, morales, legales y judiciales. ¿Están de acuerdo? Él les entregó un código muy completo, un código de leyes, un código de culto, un código de ética, código moral, códigos judiciales. Muy completo. Pero no solamente entregó un código de leyes, sino que también se preocupó y se ocupó de entregarles un cuerpo de jueces. En ese tiempo eran los sacerdotes, un cuerpo judicial, los mismos que recibían el sacrificio. Qué curioso, los mismos que recibían el sacrificio de la ofrenda eran los mismos que se sentaban a hacer juicio entre un hebreo y otro. A ver, ¿cuál es su pleito? ¿Por qué están en pleito? A ver, dime tu versión. Esto y esto y esto. A ver, ahora tú, dime tu versión de las cosas. Y el juez tenía la responsabilidad de tener toda la ley, todos los estatutos en su mente. Quizás dar una ojeada y decir, aquí está escrito. Y dar un veredicto. Y dejar a uno como el libre
y su pena también. Pues aquí el asunto es así. Tú eres el agresor y él es el que ha sido agredido. Así es que tú vas a hacer esto y esto y esto a favor de él. Y ya que lo hayas hecho, vienes y acá recibo tu ofrenda y tu sacrificio para presentárselo también a él, para que quedes libre aquí y quedes libre allá. ¿Se capta ahora? Qué interesante, ¿no? Porque puedo pretender quedar libre allá, pero si acá no estoy bien, realmente no estoy bien allá arriba tampoco. Pero si avanzo en estar bien aquí, es más fácil estar bien con él. Si aquí en lo terrenal, con quien estoy moviéndome día a día, me pongo de acuerdo con mi adversario, y entonces ya le avancé, ya puedo acercarme al Eterno y decir: gracias, porque tú hiciste justicia. Te traigo ofrenda de gratitud, de amor, de alabanza, de gozo, porque tú hiciste justicia para mí. Qué bonito, ¿no? Qué profundo, qué interesante. Por eso es que nuestros tiempos de reunión en Shabbat y en las fiestas, en las celebraciones más grandes, pues tenemos que venir con mucha alegría, porque es una oportunidad que podamos acercarnos a Él. Es una bendición enorme que podamos acercarnos a Él, gigantesca. ¿Están de acuerdo? Así es que les entrego un código de leyes, pero también un cuerpo de jueces, para aplicar el derecho y la justicia, para la sana convivencia entre un hebreo y otro. Y esto solamente se entiende en el marco del judaísmo tradicional y el judaísmo nazareno. Solamente. Fuera de allí, donde estuvimos, realmente no había un cuerpo de jueces, ¿no?, que juzgara los asuntos y que hiciera justicia de acuerdo a la Escritura. Siempre quedaba a medias el juicio, siempre. No se completaba. Y el agredido tenía que perdonar. El agredido siempre tenía que aguantar y soportar. El agredido tenía que aguantarse todo. No había restitución. Estaba incompleto, como sigue estando incompleto. Porque se separa de la vida normal y natural, la vida religiosa. Y ese es el detalle aquí que hace la gran diferencia. Cuando separamos nuestra vida secular, natural, y mantenemos allá: esta es mi vida secular, nada tiene que ver con mi vida religiosa, entonces nosotros mismos estamos partiéndonos. No se puede separar. Esta misma Torah que sirve y sirvió y todavía para el culto, esta misma Torah es un código judicial, ¿sí o no? La misma. No está separada. Curiosamente, el sacerdote que recibía la ofrenda, la llevaba al altar y la prestaba al Eterno, era el mismo que se sentaba y decía: a ver, ¿cómo estuvo el asunto, mis hermanitas? ¿Por qué están de pleito ustedes? A ver, vamos poniéndonos bien, a ver, ¿cómo comenzó todo? Hasta que encontraba el punto y había un inocente y había uno que había faltado. El inocente tenía que ser, ¿qué? Restituido, porque fue lastimado. Tiene que darle una restitución. Y el agresor tiene que pagar la restitución, obviamente. Y los dos tenían que ir a dar gracias a Adonai porque se arregló el asunto. Porque está prohibido que un hebreo tenga pleito con otro hebreo. Está prohibido. No puede haber pleito entre judíos.
No puede haber pleito entre hermanos, entre hebreos, porque nos estaríamos dividiendo como pueblo. No nos debemos de dividir. Y esto es un punto muy importante, muy interesante, y que iremos aprendiendo más y creciendo más, pero este es un principio fundamental. Estoy ya para el último, que cierra con todo esto. Hemos llegado al punto de comprender y aprender todo lo que concierne a el culto, la legislación, los códigos morales, sociales, judiciales, la buena convivencia entre hebreos y el poder saber que se pueden llevar los asuntos y que haya alguien que nos ayude para que se resuelvan. Porque ¿a quién iremos? ¿A las autoridades mundanas? Shaul escribe sobre esto, ¿no? Dice que no hay uno inteligente aquí, sabio entre ustedes, que les ayude a sacar el pleito, que no hay uno siquiera. Porque qué vergonzoso es que ustedes vayan allá y presenten su demanda, su denuncia ahí a la fiscalía. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué hacen eso? ¿No hay ni siquiera un sabio? Debe de haber sabios en cada comunidad que ayuden a arreglar los asuntos entre hermanos. Es fundamental en una comunidad que haya estas personas, estos sabios. Número 10, el último. Él entrega ese marco perfecto, la jurisprudencia, la constitución, para ser una nación modelo en todo el mundo y entonces convertirse en luz para todas las naciones. Su preocupación por Abraham, Isaac y Jacob, para llegar a ser una nación, darles todo lo necesario para que tuvieran la mejor constitución, jurisprudencia, todo, la convivencia, el culto perfecto y que fuera luz a todo el mundo. Hemos llegado a ese punto, hemos llegado a esa comprensión. Y que a través del Mesías, Yeshua, nuestro Rey, pues ahora nos queda más claro todo. Todo fue preparado para que en un ensayo con sacrificios de animales, por mucho tiempo, sin una legislación, llegara al punto en que lo perfecto habría de venir, porque todo eso fue sombra de los bienes venideros, fue sombra de la perfección, y aún así fue glorioso. ¿Cuánto más cuando el Mashiach venga y se quede? Porque ahorita está de alguna manera espiritualmente dirigiéndonos, pero llegará el momento en que Él físicamente tomará el lugar del Rey Supremo del pueblo de Israel. Así como en los tiempos del rey Salomón, que se le aplaudían, sus juicios eran tan sabios, tan elevados, que gente de otras naciones y príncipes y reyes fueron a escucharlo, a ir a la sala del juicio y estar ahí expectantes. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué pensaba ese rey que hacía quizás juicios parecidos? Y luego sorprenderse con los juicios de Salomón. Imagínense, el Mesías Yeshua, quien le dio la sabiduría a Salomón, ¿no? Imagínense. Pues en ese punto estamos nosotros ahora. Hemos llegado a comprender, a entender todo esto. Esto es la Torah. Amar a Adonai con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro recurso, nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a nuestros hermanos en la fe y en la emuná. A respetar a todo ser humano, pues todo ser humano, quien quiera que sea, fue hecho a imagen del Eterno, con inteligencia, con pensamientos, con sentimientos, con emociones. A la naturaleza misma, pues Él nos dio la naturaleza para nuestro bien, nuestro beneficio, y no para destruirla. En esas pocas palabras, eso es la Torah. Todo lo demás son adornos. Todo lo demás son adornos.
De que nos congreguemos como pueblo es un principio fundamental, obviamente. Somos el pueblo y los que quedamos cerca nos juntamos en Shabbat, en las fiestas, porque somos el pueblo que está aquí en la ciudad o que está aquí en el estado o en el rancho, en el pueblo. Estos son los puntos clave que encierran toda la Torah, de Génesis, Bereshit, hasta Deuteronomio, de Balí. Ahí está. Quizás es una cápsula muy pequeña, pero cuando ustedes lo analicen punto por punto, definitivamente la comprensión será e irá creciendo cada día más. Y nos daremos cuenta que a través del Mesías Yeshua ha venido este entendimiento y esta comprensión. Porque Él es quien nos ha dado el entendimiento hasta este momento. Gracias a Él por su Torah, gracias por su Ruach que nos ministra, gracias por los maestros que nos enseñan. Y es un conjunto que Él es quien pone todo para nosotros. Estamos a solamente 4 días de Pesaj. Y aquí cerramos con esto. Vamos a celebrar la fiesta, ¿verdad? Pero con este entendimiento, ¿cómo la vamos a celebrar? Con panes de sinceridad y de verdad, como dice Shaul Parim. Sí, vamos a hacer esa parte que nos recuerda la matzá. ¿Qué más? La hierba amarga. ¿Qué más? Vino. Todos esos elementos que nos recuerdan el hecho histórico. Pero más profundo que eso es que nosotros mismos seamos panes sin levadura. Porque si hacemos el ritual que es hermoso, y lo hacemos hasta hermoso, pero si nosotros traemos levadura en el corazón, no pasa. No pasa la prueba. Así es que limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos de toda levadura. Adón Yeshua le dijo a sus discípulos: guárdense de la levadura de esos fariseos. Y ellos decían: ¿por qué está diciendo eso? ¿Porque no trajimos pan o porque sí trajimos pan? ¿Por qué nos dice? Y cuando nos ve turbado le dice: guárdense de la hipocresía de ellos, no sean como ellos, guárdense, no permitan que esa levadura venga a sus vidas. No podemos ser hipócritas nosotros los creyentes en el Mesías Yeshua. Eso es levadura, nada de hipocresía, transparentes, claros, con sabiduría, con juicio, con amabilidad, con verdad, sin levadura. Esos panes sin levadura que comió el pueblo, porque no se leudó la masa, quedó como un punto importante hacia futuras generaciones. La levadura representa pecado. Entonces el Eterno estuvo aún en esa salida, fue el tiempo correcto para que no leudaran. Dijo: sálganse y ya. Y llevaron sus masas en sus hombros, salieron prisa, no alcanzó a leudar. Así que comieron panes así, granitos, duritos. Y eso quedó como una ley. Y comerán por 7 días panes sin levadura, para que recuerden esa dificultad en Egipto. Y más allá, para que recuerden que ustedes no deben de permitir que entre levadura en sus corazones, en sus vidas. Celebremos pues la fiesta con panes de sinceridad y de verdad, no con la vieja levadura de hipocresía, de todas esas cosas negativas. No. Con sinceridad y verdad, con amor sincero, con amabilidad. Amén. Que Todopoderoso nos ayude, nos fortalezca, y que en estos días que hemos limpiado la casa para que no haya
muestras de levadura. Vayamos también a un rincón, pongamos la cabeza ahí en la pared y empecemos a explicar hacia adentro, cada uno de nosotros, amén. También busquemos allí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, en esos cajones de recuerdos que tenemos todos en nuestra mente y en nuestro corazón, que no haya levadura. Echemos fuera, que se queme toda esa levadura. Amén. Padre eterno, poderoso, majestuoso Rey, te damos gracias porque tú nos has traído hasta este momento. Bendito eres, Adonai, nuestro Rey. Pónganse de pie para que podamos recibir la bendición de Adonai. Bendice a tu pueblo en este día, en esta hora. Gracias por la comprensión que nos has dado de tu Torá, de todo el compendio de tus leyes, tus instrucciones, tus estatutos. Gracias te damos, pues tú eres el que nos da entendimiento. Bendice a tu pueblo, amado. Prepáranos y síguenos preparando más para estos días de Pesaj. Amén. Yevarejeja Adonai, Yahweh Beis Bereja. Yael Adonai, Panabeleja, Bijuneja. Yisa Adonai, Panabeleja. Beyasem Leja Shalom. Shem Yeshua HaMashiach, Sar Shalom. Reciba la bendición. Haga la suya. Abrácela. Apriétela. Y que sea parte de su vida, sus vidas en este día y en toda esta semana. Que el Eterno nos dé una semana de bendiciones, de éxito, de alegrías, de gozo, pero también que nos dé la capacidad de analizarnos día a día, vivir sin levadura, vivir como panes sin levadura, que seamos agradables delante del Eterno y Todopoderoso. Bendición a tu vida en este día. Bendiciones. Amén y amén. Gracias. Que sea una buena semana, de buenas noticias, de bendiciones y de shalom para todos. Amén.